esto es futuro del petróleo. Tú, cuando lleves y presentes este papel, o no es un papel, es un objeto digital, tú vas a decir, dame el petróleo y te va a dar el petróleo. Fíjate, Tony, hay varias cosas. Para hacer algunas precisiones, pues. Sin duda que la principal diferencia es que está respaldado. Sí. Porque toda moneda actual, con excepción del petro, todas las monedas y las criptomonedas son monedas, ¿ok? Son fiduciarias. Cuando uno escucha esa expresión fiduciaria, significa que solamente se sustenta en la confianza que le tengan a ese instrumento. No hay más nada. O sea, eso es más religioso que el catolicismo y que todo eso. Eso se queda en la pura confianza, en la pura fe. Exacto, en la pura fe. Es así. Por eso es la principal diferencia, sí. Luego, aunque el petro, Tony, saca en su primera edición, saca 100 millones de petro, tengo entendido que no va a ser la totalidad de la cantidad de petros que van a salir, porque definitivamente sí se va a minar. Y al minarse, ahí se va a ir generando, en la medida que las transacciones se vayan dando, se va a ir minando. Decían que la minería se iba a hacer en segunda fase. Va a hacerse en segunda fase hasta donde tengo entendido, ¿no? Que es lo normal, pues, ¿no? Natural, porque además, ¿por qué se sacan, no se minan estos primeros 100 millones de petros? ¿Y por qué se sacan de una vez? Porque tienes que... Si tú vas a sacar las criptomonedas, en este caso el petro, en la medida que se van dando las transacciones, como lo hacen la mayoría de las criptomonedas, sería un proceso realmente lento, pues, ¿ok? En este momento ya tú te das, al salir esta primera 100 millones de petros, ya le das un impulso importante a eso. Otra diferencia importantísima es que viene respaldada por un Estado, la asume un Estado, ¿ok? El Bitcoin no, el Bitcoin no es algo de nadie, si se quiere, algo privado, ¿okay? Y el 99% de las criptomonedas. Tengo entendido que solo Japón y Estonia asumieron alguna criptomoneda o tienen alguna criptomoneda avalada por el Estado. Pero son monedas también fiduciarias. Aquí viene otra cuestión importante, Mario, que dicen, bueno, pero eso se va a prestar a una burbuja especulativa. Ya va. Y en cuanto a si es activo o no activo, sí tiene esa doble dualidad, pero es que también la moneda tiene esa doble dualidad, porque toda moneda es un activo, pero no todo activo es una moneda, ¿ok? Que va a tener el petro, por eso yo digo que eso se va a perder de vista el poder que va a tener el petro. El petro nace con un valor intrínseco, que es el valor, en este caso el petróleo, pero sabemos que va a tener otros bienes que lo van a sustentar. Eso tiene un valor intrínseco en el mercado internacional. Los otros valores que lo pueden respaldar entrarían en juego en el momento en que, porque sabemos ya cómo trabaja la economía mundial, claro, haya un atentado contra el petro, o nos traten de bajar otra vez los precios del petróleo, y entran los otros activos. Así es. Que pudieran agarrar y recuperar el precio. Es que yo pensaba, cuando nos entrevistamos a Carlos Vargas, yo le decía, oye, Carlos... Pues no hay nada más fuerte que el oro. Es lo que te iba a decir. Lo tenemos. Y a granel. Entonces, yo le decía a Carlos, es que lo podemos arrancar con tanto petróleo como oro, así con ambos. ¿Y cuál sería el valor intrínseco, el promedio ponderado de ambos materiales? ¿Ok? Sería una fuerza enorme, porque si se cae el precio del petróleo, se mantiene con el precio del oro, ¿ok? Y el oro es más difícil que caiga, pues hasta ahora se ha demostrado que no tiene tanta volatilidad en el mercado internacional. Bueno, pero entonces arranquemos con eso. Un valor intrínseco, que se lo da el bien que lo sustenta. Luego, ¿qué va a hacer que suba? El precio del petróleo, que suba el valor del petro. Solo el precio del petróleo, si se eleva el precio del petróleo, no. Porque si es una moneda, o un activo, pues es un commodity, para no entrar en ese... La demanda que tenga ese criptoactivo, esa criptomoneda, va a disparar el precio en el mercado también, ¿ok? Entonces me dice un amigo, pero bueno, se va a poner como el Bitcoin. Bueno, me voy a poner bravo, pues, se ponga el Bitcoin. O sea, si yo lo voy a utilizar, es más fortaleza. Si yo lo voy a utilizar para el mercado, para los bienes y servicios que voy a adquirir en el mercado internacional, ¿cuál es el problema? Que el petro valga $20.000, $60.000.
bueno, yo tengo con un petro, yo puedo importar $60.000 de bienes para mi país. Claro. ¿Entiendes? Más bien es en beneficio Desde del esa Estado. perspectiva lo es. Sí. Y yo sí creo que la demanda del petro va a ser enorme. Ya lo es. Ya la expectativa es bárbara. No solo nacional, porque nacional... Por eso la locura de Dollar Today y de los demás. Por supuesto. Bosa, la segunda pregunta era, ¿afecta la soberanía? Bueno, fíjate, hay varios elementos, ¿no? Que los expresa José Gregorio Piña en varios artículos que están publicados en la página 15 y último, y uno que yo agregaría, que me preocupa, por ejemplo, cuando se habla de que en la segunda fase va a haber minería, hay una situación como el petro es un híbrido, que no funciona igual que una criptomoneda normal, tiene una situación, como la respalda un Estado, el activo que lo respalda lo tiene en la propiedad del Estado, porque está en el subsuelo y luego al salir del subsuelo en el mercado se le coloca su precio, en este caso 55 más o menos que está ahorita, pero que el activo, el propietario es el Estado. Ahora, una persona que mine petro, por ejemplo, en Holanda o en Singapur, está creando un objeto digital, pero no está creando el respaldo del objeto digital. Entonces ahí, en ese caso, a mi humilde opinión, si se desata una minería loca por el planeta para generar petro, pero se generan petros que no tienen respaldo, y si el petro se acepta como tal, el minado, como creado por el Estado, entonces el Estado estaría obligado a entregar petróleo a un actor que minó un petro, pero que no le dio respaldo inicial. Esa es mi primera expectativa. Yo estoy en desacuerdo con eso. No, pero fíjate, déjame explicar. Porque no es tan simple que se desate una minería de ese tipo. No. Sobre todo con una moneda que sale con una cantidad específica. Ahí vamos, fíjate cómo tengo entendido que funciona el caso de la minería. Primero que no todo el que mina crea la moneda. No es verdad. ¿Okay? De hecho, eso termina siendo un elemento aleatorio. Porque una vez que se llena el bloque, en el caso del Bitcoin, el bloque se llena con 2.000 transacciones. Quien llena el bloque, que puede ser cualquiera, porque podemos estar minando todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, todos validamos la última transacción para llenar ese bloque. Ajá. ¿Quién definitivamente se gana los Bitcoin, en el caso de los Bitcoin? ¿Quién se le gana? Bueno, se hace como un sorteo. Y quien quede, ese es el que se lo ganan todos. Por eso es que muchos mineros se unen para tener mucho más fuerza de minado y tratar de captar esa. Pero ¿cómo se van generando esas criptomonedas? Fíjate, Tony, como tengo entendido que se genera. El Bitcoin tiene un límite hasta el 2030, algo así, no recuerdo ahorita. Hasta el Bitcoin tiene un límite. No, todas tienen un límite. Entonces, fíjese, el petro puede tener un límite de que se van a crear X millones de petros hasta el 2000 tanto, ¿ok? ¿Cómo se van a generar eso? Sí, a través del minado. Pero en la medida que las transacciones se van dando, ¿ok? Para poder validar y para que las transacciones no se recordemos algo. Pero nunca va a ser superior, pero nunca van a pasar de la cantidad de petros que establezca el Estado. O sea, que eso ya está... No solamente eso, sino imagino que entre una de las normas que no es, y esa es otra de las diferencias que tiene con el Bitcoin, no se va a permitir el anonimato. Tengo entendido eso. ¿Tienes alguna opinión? Sí, fíjate, otro elemento, ¿no? Bueno, sí, eso sigue siendo, por supuesto, un tema espinoso y, vamos a decir, un poco especulativo, porque no sabemos cómo se va a comportar. Exacto. De todas maneras, igual, el que va a soportar el activo es el Estado venezolano. Pero sí hay un elemento que apunta a José Gregorio Piña, y debo darle el crédito a él porque sus artículos los he leído con mucho detenimiento. Tiene que ver, por ejemplo, si el petro se aprecia después que el Estado lo vende, el Estado va a captar el primer valor. Luego, cuando el petro esté intercambiándose en el mercado secundario, sus sucesivas apreciaciones, es decir, mejora su valor, no lo va a captar el Estado, lo van a captar los tenedores. Lo que el Estado puede captar es la nueva emisión de nuevos petros, que ya lo podría colocar al valor que el mercado lo estaría ya estableciendo. Eso también sería una ventaja. Fíjate, pero Tony, no me quiero sacarte de colación, porque si el valor del petro se eleva en el mercado,
por encima de su valor intrínseco, tampoco vamos a permitir que vaya a llegar alguien que compró un petro en $60 y como el valor del mercado está en $200, le va a venir, bueno, y ahora yo quiero cambiarlo en petróleo por el valor de $200. Obviamente eso no debería ser. Eso no va a pasar. Que no va a pasar. No va a pasar. O sea, si usted lo compra a $60, usted, si viene a cambiar por petróleo, a razón de $60. Y aparte de eso, lo que debemos evitar precisamente es la forma en que trabaja el dólar. O sea, claro, hay que evitar precisamente eso. Claro, lo importante es que el petróleo es el que le da soporte al petro y además él le da un anclaje, no se va a mover caprichosamente como se mueve dólar today. Hay otro elemento, Mario, que apunta a José Gregorio Piña, que tiene que ver con el papel del Banco Central a futuro, que hay una teoría que cuando hay dos monedas transitando, si el petro es una moneda buena y el bolívar se va debilitando, o sea, quedaría más fuerte el petro que el bolívar. Entonces pudiera ser que el petro a la larga termine siendo el elemento dominante y ese es el elemento que la gente va a captar para reserva de valor y pudiera funcionar también el hecho de que ya el Banco Central no tendría capacidad de intervención en la política monetaria. Es un riesgo que también se puede correr. Tiene razón, fíjate, por eso yo... O puede pasar lo contrario. ¿Cómo? Que el bolívar se fortalezca a medida que el petro se fortalezca. En la medida que ocurra lo que inicialmente dijimos, que puedas obtener los petros sea con bolívares. Pero yo soy de los que cree que si el petro lo vamos a utilizar, y definitivamente debe ser así, pues no tendría otro sentido, como una moneda, como una divisa, que para las transacciones internacionales, no tenemos por qué utilizarlos internamente. Porque en ese supuesto de utilizar el petro internamente, Tony, estoy de acuerdo con Piña en ese sentido. O sea, estaríamos de alguna u otra manera, y en economía eso sabemos que es así, o sea, la moneda fuerte va a desplazar la moneda débil, o sea, el petro va a terminar desplazando el bolívar y pienso que no es la idea, porque ni siquiera es necesario pues, que eso ocurra. Si utilizamos el petro si utilizamos el petro y logramos que con el petro importar bienes y servicios que hoy importamos. En el mercado internacional. En el mercado internacional, exacto. Para utilizarlo solo en el mercado internacional. Y podemos importar bienes y servicios que importamos con otra divisa, incluso pagar compromisos internacionales. Muere. Dólar Today muere. Bueno, y la gente de Dólar Today lo vio, pues. O sea, lo vio porque ya andan lanzando pancada de ahogado. Así es. Te escuchamos, Tony. Bueno, fíjate, me parece bien interesante. Lo importante de esto es que Venezuela, una vez más, las locuras de la revolución colocan al mundo entero a dilucidar, a debatir, pero hay un elemento fundamental. Lo que el presidente Chávez vio en el año 2009, el comandante Maduro lo está ejecutando hoy porque hoy es el momento preciso, porque el dólar tiene una situación débil a pesar de los apologistas del dólar aquí en Venezuela. Realmente el dólar está viviendo su peor momento. Quizás este sea el punto de quiebre para una nueva relación internacional, un nuevo sistema monetario internacional, donde las potencias emergentes, junto a Venezuela, que de alguna manera ha generado todo este huracán, estamos en el ombligo del huracán, sirvan para reposicionar otra forma de relacionarnos en términos del comercio internacional y del intercambio y de la divisa, ¿no? Así es, Tony, y además Venezuela, con este paso adelante que da con el petro como criptomoneda y como divisa de posible intercambio para el intercambio internacional, refuerza la soberanía de todos los países y la nuestra, por supuesto, porque el dólar es además un instrumento de dominación y así lo está utilizando Estados Unidos, pues. O sea, eso es correcto. El petro, en todo caso, también estaría abriendo un nuevo camino en la economía mundial. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y hay un elemento que yo quisiera agregarle, ¿no? Y este es de mi propia cosecha, como dicen por ahí, que es que de pronto un país que no creó el petro, pero puede buscar una alianza con Venezuela, pero que tiene petróleo, puede también decir, mira, podemos hacer un acuerdo donde ellos también crean petro, podemos decir clase B o clase petroprima, como quieramos llamarlo, pero manejándose en la misma lógica, que puedan tener el mismo respaldo, pero en petróleo que está en otra nación. De tal manera que estaríamos creando una divisa global, como lo pensó Keynes, como en un momento determinado, pero lo pensaron algunos otros economistas, pero que los gringos no lo... Y como lo pensó Chávez.
Tony, por eso decía yo hace rato que si el presidente Maduro toma esa idea completa de Chávez y se va con un peregrinaje como lo hizo Chávez en su oportunidad con los otros países petroleros aliados, amigos, porque los hay, y que también quiere desprenderse de ese cadáver que se llama, de ese cadáver putrefacto que se llama dólar, y logramos eso que tú acabas de decir, se logra eso que tú acabas de decir, donde no solo Venezuela respalda el petro, lo van a respaldar los demás países petroleros del mundo, buena parte de los países del mundo. Claro. Primero que la cuota que le cabería a cada país para el respaldo sería menor, ¿no? Y, claro. Y la fortaleza en el mercado internacional de esa criptomoneda sería enorme. Claro, la cuota la pondrían los propios países dependiendo de su reserva y de la parte del bloque de la reserva que ellos quieran poner a disposición del petro. Así es. Quiero culminar con algo. Ve bien. Voy a utilizar una frase que utilizaba Michelena. Imagínate con quién estoy citando. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En lo cotidiano, ¿con qué se come eso? Es decir, ¿qué perspectiva tenemos para que el pueblo entienda el enorme esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para tratar de acabar con esta guerra económica que nos tienen impuesta desde el imperio y nos tienen impuesta la oligarquía venezolana? Bueno. Fíjate, el elemento fundamental, Mario, y el compañero Valdés, Juan Carlos, es que nosotros restableceríamos nuestra condición de soberanía en términos de la equidad del intercambio. Nosotros restableceríamos una relación de intercambio con un nivel de equidad satisfactorio, que lo que estamos entregando en bienes a otros países se retorne en bienes equivalentes a nuestro país, porque en este momento eso está destruido prácticamente. Nuestra capacidad de compra de bienes del exterior está mermada por una distorsión que se creó a partir de Dollar Today. Para mí ese es el logro fundamental y la soberanía como país de poder definir nuestro destino sin tener que hacer tantos sacrificios que no son derivados de problemas económicos, sino de una imposición de dominio por parte del imperio. Así es, y coincido contigo plenamente y reforzando el tema de la soberanía, podremos decir como podemos decir, y ya lo podemos decir, pero esto de que nosotros decimos, y lo decimos con fuerza, que tenemos patria, sonará con mucho más fuerza. Va a sonar con mucho más fuerza porque vamos a tener patria en lo económico también. Sí. Porque para satisfacer nuestras necesidades internas de una divisa extranjera, sea cual sea, sino de nuestra propia divisa, señores, la fortaleza que va a tener este país es inconmensurable, pues. ¿Okay? Yo puse inicialmente el video que envió, ese video lo envió el comandante Fidel en el año 2005 en el Festival de Juventudes y de Estudiantes y Juventudes. ¿Por qué? Porque allí, yo quisiera terminar con ese video, por favor, si me lo colocan a tiro. ¿Por qué? Porque allí Fidel incluso aparta dogma. Sí. Nosotros nos estamos encontrando ahorita con puristas que siguen sin entender cuál es el objetivo real a largo plazo. Sí. El presidente y comandante Chávez decía, y más de una oportunidad lo manifestó, que él no vería, y quizás nosotros no lo veamos, pero lo que sí es que nosotros estamos obligados a sentar esas bases. El caso del presidente Nicolás Maduro, que su rol histórico es continuar con el legado del comandante Chávez para los 5 objetivos históricos, más los 15 motores, más la idea de ir conformando lo que es el Estado socialista, no es una tarea fácil, no es una tarea poca. O sea, por eso yo digo, yo comencé con este video y vamos a culminar con él, por eso. El dogmatismo, yo creo que incluso hasta el marxismo en este momento hay que estudiarlo bajo las circunstancias actuales. Claro, es que Marx lo decía. Las revoluciones tecnológicas nos obligan a reestudiar, a reestudiar a Carlos Marx. O sea, no es que Carlos Marx pierda vigencia, no, sino que nos obliga a reestudiarlo para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Claro, que más nos deja un método para que nosotros aparte de eso, y con esto culmino, con el comandante Chávez, fíjate que en el momento en que el comandante Chávez llega al poder, todo estaba en contra. Y sin embargo el comandante Chávez abre las puertas a una nueva, incluso por encima de la hegemonía de los norteamericanos.
se crean nuevos mercados, se crean nuevos aliados, se crean nuevos bloques de influencia política mundial, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso, bajo ese punto de vista. Venezuela no está sola. Venezuela depende del mundo que le rodea, y ese mundo que lo rodea tiene, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, como bloque político, tiene que ir avanzando hacia, yo no diría ni siquiera Estado socialista, pero sí a la conformación de la unidad latinoamericana, como patria grande, pues. Es lo que yo pienso. Bosa, palabras finales. Bueno, hermano Mario y Valdés, oye, un placer, de verdad, oye, conversar con ustedes. Este debate ha sido muy interesante. Un gran abrazo, se les quiere mucho y bueno, y espero que nos podamos ver pronto, hermano. Mira, sigue adelante. ¿Cuándo te dan visa para venir de Maracaibo? Bueno, estoy tramitándola, ¿sabes? Porque aquí pagamos en Petro las visas. Chao, un abrazo, Bosa. Chao, Juan Carlos, una palabra final. No, bueno, sobre este último tema que tocamos, el Petro, Mario, hay que darle confianza al presidente sobre eso porque definitivamente, lo dije en términos beisbolísticos, como lo hablamos los venezolanos, es un jonrón con 3 envases. Pero tenemos que darle confianza y darle fuerza a eso. Créanlo que ahí está la clave. Este año es crucial. Este año es crucial. Sí. Este año es crucial. Y bueno, la unidad, mano, la unidad entre todas las fuerzas revolucionarias. Y hemos llegado hasta aquí, Mario. Hemos llegado hasta aquí, con ese ataque bárbaro y despiadado que han tenido estos sinvergüenzas que internos. Camarada que me dijo que el presidente Nicolás Maduro es un hombre tan vergatario que vivía hasta con poco oxígeno. Es como un Volkswagen. Y allí es donde mejor se pone la cosa. Así es. Sí. Confianza. Y unidad. Confianza y unidad. Yo sé que este año empezó complejo, hay cosas que se nos van a poner complejas, pero mucha fe. Fe y esperanza. Vamos a finalizar con el video. Rueda y nos vemos el próximo.